un 95% del perímetro del incendio se encuentra estabilizado, controlado. Prácticamente estabilizado, así lo anunciaba el presidente del Cabildo de Gran Canaria esta misma tarde. Los efectivos van a continuar trabajando varios días más en el incendio de Tejeda hasta alcanzar su extinción total. El fuego se inició este martes en la zona del Cortijo de Huertas. El área afectada se eleva ya a 400 hectáreas, aunque en algunas zonas el daño al pinar ha sido mínimo, afortunadamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya se puede volver a ocupar, por ejemplo, el albergue de Camaretas, también el campamento del Garañón. Sin embargo, los vecinos de Cuevas Blancas, también de la Caldera de los Marteles, Rubén Castellano, van a tener que pasar, algunos, pues el segundo día fuera de sus casas, la segunda noche. Sí, se mantiene el desalojo de esas 20 personas de las Cuevas Blancas, aunque durante la tarde le han permitido acudir a sus viviendas para alimentar a sus animales. Y se prevé que mañana se puedan realojar en sus viviendas, ya que el perímetro del incendio está estabilizado al 95% de esas 400 hectáreas. Se confirma también el daño de 2 viviendas de la zona de Cuevas Blancas. Lo único que cogimos fue la documentación y los perritos y salimos de allí. Tienen la zona muy pastada, entonces eso ha sido a favor nuestro, que no se ha quemado la vivienda. Ya yo voy a pedir ya para irme ya, pues yo no me estoy mal ya. Las ovejas mías no saltan ya ni las cabras. Hemos entrado por primera vez acompañados por la Guardia Civil a parte de la zona afectada por el incendio, aún con el humo muy visible. El fuego ha quemado el terreno, parte del pinar, pero aunque llegó casi a la puerta de alguna vivienda en los Cascajales y en Cuevas Blancas, no pasó de ahí. Los vecinos han podido acceder solo para dar de comer a sus animales en el lugar donde se originó el fuego. Ruimán tuvo que evacuar a 250 ovejas con las que va a pasar esta noche a la intemperie. Aquí fue donde empezó y tuve que evacuar las ovejas sobre la marcha porque con el humo, no, el fuego no llegaba a donde estaban ellas, sino con el humo se estaban asfixiando. Y el principal investigado por este incendio es un trabajador de 29 años que realizaba trabajos como este con una desbrozadora, una tarea permitida porque la isla no está en situación de alerta, pero saltó una chispa que fue la que originó el fuego. Según la investigación, se trató de apagar las llamas con extintores, pero no pudieron controlarlo. Y donde el fuego no da tregua es al sur de Europa. Las temperaturas extremas, la sequía contribuyen a la propagación de grandísimos incendios en Italia, en Grecia, en Argelia. Hay más de una treintena de muertos, miles de evacuados. Los científicos avisan de que el cambio climático no va a hacer sino empeorar esta situación. Evidencia lo que puede ser el futuro climático de este contexto y fundamentalmente de todo el entorno mediterráneo, que es uno de los sectores que más se va a calentar a nivel global. Y hoy se celebra el Día Internacional de las Abuelas, de los Abuelos, un pilar fundamental para las familias. Según un informe de Aldeas Infantiles, un 35% de los mayores de 65 años en España cuida habitualmente de sus nietos. Son 12 puntos más que la media europea. Yo estoy con él, paso la tarde con él, lo recojo de la guardia, vamos un ratito al parque, la merienda. Soy una abuela muy cómplice con mis nietos, disfruto muchísimo con ellos, me gusta tener nietos. Es más, me gusta ser abuela. Bueno, pues esta tarde desde la sede del Secopin se anunciaba, lo veían en directo aquí en Televisión Canaria, que el fuego estaba prácticamente ya estabilizado. Aún queda, eso sí, Rubén Castellano, trabajo y mucho por hacer hasta que se alcance la extinción definitiva. Sí, de hecho, hablan de unos 3 días para darlo por extinguido. La única cabeza activa que queda va hacia las Tirajanas y representa el 5% del perímetro de esas 400 hectáreas afectadas por el incendio y además está en el flanco derecho. Recordemos que ayer lo que preocupaba era el flanco izquierdo, por la dirección del viento avanzaba hacia la caldera de los Marteles, si bien la dirección del viento cambió por la noche y se pudo acotar ese perímetro y ahora lo único que queda es ese que va hacia las Tirajanas. Las labores se centran ahora mismo en perimetrar al 100% el incendio, en atacar el 30% de las zonas que aún quedan activas dentro del perímetro y refrescar y vigilar las zonas por donde ha ido pasando el fuego. Hacen hincapié también en las labores preventivas que se realizan durante todo el año para fuegos controlados, acabar con la pinocha y los cortafuegos, ya que al ser una zona central en la isla el fuego podría haber sido mucho más virulento y con mayor descontrol.
Un 95% del perímetro del incendio se encuentra estabilizado, controlado. El flanco izquierdo en estos momentos está estabilizado, controlado en un 100%. El flanco derecho tiene activo apenas un 5%. Se han realizado hasta el momento más de 1.200 descargas por los 8 helicópteros que han estado operativos durante este tiempo. De manera gruesa podemos hablar de 400 hectáreas afectadas, pero esto es una cifra absolutamente provisional, aunque de este total de 400 hectáreas, en muchos espacios la afección al pinar es mínima. Somos las islas afortunadas en muchos ámbitos, pero en uno de ellos en que contamos con el pino canario, que es capaz de rebrotar tras el incendio. Ahora es labor nuestra proceder a la transformación de esa masa para reincorporar el pino canario que por suerte rebrota tras el incendio. Bueno, pues el incendio forestal declarado en la cumbre de Gran Canaria está estabilizado, como les hemos contado, en un 95%. Ha afectado unas 400 hectáreas. Un equipo de esta casa ha podido acceder a parte de esa zona afectada por el fuego. Son imágenes de una dura jornada donde los efectivos de emergencias y los medios aéreos no han dejado de trabajar en la cumbre de Gran Canaria. Imágenes desoladoras que se podían ver a la distancia y también a escasos metros. Un incendio que ha afectado pinares, vegetación autóctona y que ha estado muy cerca de algunas viviendas. Algunos vecinos han podido acercarse a sus viviendas mientras otro retén de efectivos de emergencia se dirigían hacia otro de los puntos. Un día crucial para seguir avanzando en la batalla contra este incendio. Y durante toda esta próxima noche se va a seguir trabajando para avanzar en la extinción de este fuego. Un total de 250 personas, de hecho, van a estar trabajando durante todas estas próximas horas en el control de este fuego, entre ellos personal de protección civil, bomberos y policía canaria. En las zonas donde el fuego continúa activo se van a llevar a cabo tareas de estabilización, se vigilarán las zonas ya liquidadas y se va a controlar el resto del perímetro. Vale, todavía no, vamos tirando ya. Una treintena de personas, se lo contábamos, continúan desalojadas de sus casas y ahora se trabaja también para que mañana puedan regresar a casa. Un equipo de los informativos les acompañó esta tarde cuando les permitieron ir a dar de comer a sus animales. A las 5 de la tarde de ayer se produjo el desalojo de los vecinos de Cuevas Blancas, Los Marteles y Montaña del Pleito en Valsequillo. La mayor parte de los desalojados pasaron la noche en casas de familiares y otros tuvieron que hacerlo en sus propios vehículos. ¿Aquí en el coche? Porque hasta eso no se pudo abrir la asociación de vecinos porque nadie del ayuntamiento se hizo cargo de abrirla. Aunque el ayuntamiento asegura haberles habilitado un espacio, los vecinos afirman que no están recibiendo información y se muestran preocupados. No sabemos ni a qué hora podemos regresar a casa, ni nada, no tenemos nada de información por el respeto. No, pues vinieron para abajo porque dicen que ahora los dejaban subir, mira a ver si los han avisado nadie. Un equipo de esta casa ha acompañado a los vecinos que, escoltados por la Guardia Civil, han podido acceder a sus viviendas para comprobar el estado de las mismas y dar de comer a los animales. Las casas permanecen intactas, pero el fuego ha estado cerca. La gente la ha rodeado, pero gracias a Dios la casa no ha pasado nada, tenemos los alrededores limpios. Sí es verdad que lo bajo siempre se ha quemado, pero sí levantar llamas y gracias a Dios no ha pasado nada a la casa. De momento los desalojados no pueden volver a sus casas y se mantienen a la espera de que la situación mejore. Aquí fue donde empezó y tuve que evacuar las ovejas sobre la marcha. Ruimán es pastor y tiene a su cargo 250 ovejas. A escasos metros de su ganado se originaba este incendio, una zona donde él practicaba pastoreo todos los días. Al ser en una zona pastoreada, también no tenía tanta intensidad por la zona pastoreada y podía haber sido más de lo que fue. No obstante, ante la cercanía del incidente, tuvo que evacuar a todos sus animales. Tuve que sacarlas a la fuerza, sin ella querer, entre el calor, el humo y el fuego, pues casi era imposible sacarla, pero logré sacarla con la colaboración de un compañero, otro pastor. De momento, su ganado no puede regresar al establo, por lo que tendrá que dormir a la intemperie con ellas hasta que la situación mejore.
Y ya se sabe cuál es el origen del incendio. Se debió a un accidente cuando se utilizaba una desbrozadora. Una empresa privada, de hecho, estaba realizando trabajos para el Cabildo cuando saltó una chispa que originó el fuego, según confirma la investigación. El fuego comenzó en la zona del cortijo de Huertas, junto a las instalaciones del campamento. Las condiciones, con importante viento e insolación en la zona, provocaron que se extendiera rápidamente. El fuego se produjo en unas tareas de desbroce por una empresa contratada para realizar esas tareas. Un trabajador, una empresa privada que trabaja para el Cabildo y que, aun que él mismo y sus compañeros hicieron todo lo posible por extinguir el incendio y que se quedara en un pequeño susto, no pudieron controlarlo. El principal investigado es un hombre de 29 años. La empresa realizaba trabajos como estos, grabados la pasada semana, con una desbrozadora y en una zona de pasto seco, tareas permitidas al no encontrarse la isla en situación de alerta. La alerta se produce cuando se dan unas condiciones meteorológicas adversas, cuando hablamos de más de 30 grados de temperatura, y por lo tanto sí está permitido el uso de maquinaria en el medio forestal. El Cabildo y la Guardia Civil investigan si la desbrozadora funcionaba con disco metálico o con hilo plástico, menos propenso a generar chispas. Confían de esta forma en mejorar los protocolos de trabajo para prevenir futuros accidentes. Estamos experimentando temperaturas cada vez más altas, precipitaciones cada vez más escasas y esto acaba desencadenando un auténtico caldo de cultivo perfecto, además, para este tipo de incendios forestales. Canarias no es una excepción. Toda la cuenca del Mediterráneo registra estos días temperaturas de récord y sus consecuencias no se han hecho esperar, con poblaciones enteras evacuadas. Es la evidencia de que el cambio climático se manifiesta con toda crudeza, según los expertos. Es una de las muchas localidades turísticas en la costa del Mediterráneo cercadas por las llamas estos días, con temperaturas por encima de 40 grados en muchos puntos de la cuenca mediterránea. Evidencia lo que puede ser el futuro climático de este contexto y fundamentalmente de todo el entorno mediterráneo, que es uno de los sectores que más se va a calentar a nivel global. Sobre Palermo, la capital de Sicilia, llueve ceniza desde ayer. Hay 5 personas fallecidas y 2.000 evacuados. El abandono de las zonas agrícolas convierte huertas cultivadas en terrenos abandonados repletos de combustible para el fuego. El abandono agrícola da lugar a que esa zona interfase esté descendiendo en altitud y por tanto esa peligrosidad de los incendios forestales sea aún mayor porque está mucho más próxima de las casas, de las viviendas. Son los restos del hidroavión que se estrelló ayer en las islas griegas mientras luchaba contra el fuego. 750 kilómetros cuadrados de bosque ya han sido calcinados en Rodas. El daño ambiental es incalculable en territorios con espacios naturales únicos. Todo apunta a que el incremento térmico va a seguir y va a ser cada vez mayor y la precipitación va a descender. Por tanto, tenemos la combinación perfecta de elementos climáticos para que los incendios forestales también cada vez sean más peligrosos. En la orilla sur del Mediterráneo la situación es aún peor. En Argelia llevan varios días con temperaturas por encima de 50 grados. 34 personas han fallecido y miles de desplazados también en Túnez, donde se mantienen activos 14 incendios en 8 provincias. Cerca de 1 millón de euros van a ir destinados a la repoblación forestal de 2 hectáreas de la cumbre de Famara en Lanzarote. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de la isla llevan décadas tratando de recuperar el suelo fértil de esa zona. Encontrar el verde en Lanzarote es algo complicado, pero aunque parezca poco creíble, en lo más alto de la isla volcánica, en la cumbre de Famara había un bosque, seguramente un bosque termófilo. Un bosque que ha pasado a ser un bosquecillo, así es como se conoce esta zona. Y aquí se han llevado a cabo muchos proyectos de restauración ambiental y de reforestación. Un ejemplo es la única zona verde que encontramos en la isla, aunque con especies que no son propias de Canarias. Los trabajos de reforestación comenzaron en los años 80. Lo que hemos hecho hasta ahora de plantación al uso no estaba funcionando porque se quedaban en prácticamente bonsái durante 10, 12 años. Pero el último proyecto experimental en tan solo 2 años ha conseguido resultados esperanzadores en 2 hectáreas. En los próximos 4 o 5 años veremos una vegetación de 1 metro y ya a lo mejor en 40 o 50 años tendremos un bosque. El intenso estudio previo ha permitido que ahora se vaya a trabajar en 3 hectáreas más, aunque las cabras salvajes y el poco cuidado de la ciudadanía es lo que ahora mismo impiden que en un futuro esta imagen sea realidad. En los últimos días les hemos contado la llegada de varias embarcaciones a las costas de Canarias y ahora la ONG Caminando Fronteras está avisando a las autoridades españolas de que hay varias pateras más a la deriva que llevan más de 200 personas migrantes a bordo.
salió hace 3 días de la zona de Cabo Bojador. Es una patera con 35 personas a bordo, entre ellas un niño de 12 años. También estamos pendientes de un cayuco que salió desde Senegal con 120 personas el 10 de julio. Otro cayuco que salió de la zona de San Luis con más de 40 personas. Han pasado 3 días de las elecciones generales. El escenario ante una posible sesión de investidura sigue siendo muy incierto. Partido Popular y PSOE continúan con sus movimientos para conseguir el mayor número de apoyos, aunque ambos tienen por delante unas complejas negociaciones. Inmersos ya en plena carrera para alcanzar acuerdos, en el Partido Popular insisten. Quien gana, gobierna. No se le impide conformar gobierno, no se negocia y no se pacta un gobierno con quien quiere la ruptura del gobierno y la ruptura de España. Estamos poco más o menos cambiando la capital de España, que dejaría de estar en Madrid para pasar a estar en Waterloo. Vox asegura que no bloqueará una investidura de Feijóo, aunque con matices. Él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno, que le apoyen. Nosotros no seremos un obstáculo. Y en el PSOE muestran tranquilidad mientras aseguran que el resultado de las elecciones ha dejado a Feijóo en caída libre. Para esconder su fracaso está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede tener una investidura. Y en fin, a las pruebas nos remitimos, ¿no? El Partido Popular no puede formar gobierno, es incapaz. Nadie le coge el teléfono. Junts se convierte ahora en la pieza clave de unas negociaciones de las que se habla incluso en el Parlament catalán. Catalunya té una oportunitat. I té l'oportunitat que han donat els resultats electorals, que han parat la dreta i l'extrema dreta, però també és veritat que per l'independentisme no són bons. Movimientos complejos en un tablero político difícil de resolver. Las encuestas previas a las elecciones generales señalaban, ya saben, de forma generalizada unos resultados que poco, o más bien nada, se parecieron a la realidad que dejaron las urnas. De hecho, uno de los asuntos más analizados estos días, ninguno de los 5 grandes institutos de opinión, incluyendo el CIS, acertó con los resultados. La que más se acercó fue una consultora brasileña. Hemos hablado con ellos. ¿Se las hemos contado? Sí, porque el CIS contradice prácticamente a todos los medios de comunicación. Según GAT3 para el diario ABC, el Partido Popular... ¿Las han escuchado? Ese sondeo, ese sociobarómetro da la victoria al Partido Socialista, seguida del Partido Popular. Vox se mantendría como cuarta fuerza política. Y prácticamente ninguna ha acertado con los resultados. Las encuestas presentaban un panorama mucho más claro que el que se ha reflejado en las urnas. Les preguntamos a las 2 empresas que más acercaron a los resultados a qué puede deberse. No es su principal objetivo acertar, se trata de dar una foto del momento en el que se realiza la... Probablemente se debe a una movilización mucho mayor del electorado de izquierda en la recta final. Y que dicen que es imposible plasmar en los sondeos previos porque son esos votos que llaman útiles y que se deciden en el último momento. Podríamos mejorar, es la cuestión del voto útil o estratégico desde los partidos menores para los partidos mayores. En algunos casos se llegaron a dar diferencias de 7 puntos porcentuales entre las 2 formaciones más votadas, pero los analistas advierten también del peligro que supone usarlas con fines partidistas. Uno de los problemas grandes en España en este ciclo ha sido el uso político de las encuestas, tanto para impactar en el discurso de los medios, de los vehículos de comunicación, y también para influenciar los electores. ¿Acierto o error? Ahora de encuestas pasamos a quinielas, tratando de acertar quiénes y cómo formarán gobierno. Por cierto, que la Diputación Permanente del Congreso se ha reunido hoy, ha retomado durante unas horas la actividad de la Cámara en medio de un ambiente de despedida. Se han convalidado los últimos decretos anticrisis del Gobierno, también ayudas para los afectados por el volcán de La Palma. Es tiempo de despedidas. Yo hoy me despido de esta Cámara con orgullo. Ya me despido, ha sido un honor trabajar aquí. Pero también de negociaciones para formar gobierno. ¿De verdad va a ir Sánchez o alguien mandatado por Sánchez a Waterloo a negociar el futuro de España con quien pretende cargarse nuestra Constitución, nuestro sistema de derechos y libertades? Cuando ya pensábamos muchos que podíamos librarnos del Frankenstein, parece que el Frankenstein va a volver esta vez con peluca. Con ese ambiente se prorroga el decreto anticrisis que incluye la rebaja del IVA de productos básicos, bonificación del transporte público y combustible a los profesionales, nuevos permisos a las familias y ayudas para La Palma. El aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social, la prestación por cese de actividad para los autónomos, los ERTEs, la exención del pago de cuotas a la Seguridad Social y la suspensión del pago de préstamos. Esa ayuda no ha llegado. Y como no ha llegado, por eso se ve el Gobierno obligado a prorrogar este parche temporal. Van a tener que llamarnos.
para ver si se forma gobierno. Y sería un gran gesto que se desbloqueen todas y cada una de estas partidas que no son para Coalición Canaria, que son para los canarios. Coalición Canaria exige los 100 millones pendientes para la reconstrucción de La Palma. Todas las imágenes de esta jornada del Rey emérito llegó este mediodía a España. Juan Carlos I regresó a San Sencho para participar en la regata del Campeonato Español de Vela. Estará varios días en España, pero no va a coincidir con su hijo, con Felipe VI, que se traslada estos días, como es habitual, a Palma de Mallorca. El viaje estaba previsto para el 13 de julio, pero se retrasó para no interferir en la campaña electoral. Juan Carlos I pasará su estancia en el domicilio particular del patrón de su barco, el Bribón, como ya hizo el año pasado durante la regata. Las previsiones económicas que se manejan para los próximos meses son buenas. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife cree que va a haber crecimiento en todas las islas, salvo en La Palma. ¿Cómo irá la economía en Canarias en los próximos meses? Y tenemos ya 2 trimestres de crecimiento positivo en las expectativas empresariales. La mayoría de los sectores de las islas. Lo que realmente decían era que iban a reducir sus plantillas. Y sin embargo, ahora se prevén nuevas contrataciones. Confían en mantener o incluso incrementar su actividad en lo que resta de año. De hecho, la mayoría recupera cifras prepandemia. Y aunque la confianza empresarial aquí en el archipiélago se sitúa por debajo de la media nacional, lo cierto es que el tejido empresarial en Canarias cree que las previsiones económicas son incluso mejores que otras comunidades como Madrid. Por islas, La Palma sigue muy resentida. Es la única donde apenas prevén crecimiento, y esto por reducción de la oferta alojativa desde el punto de vista turístico, más todas las consecuencias derivadas de ese volcán. En lo que se refiere a resultados electorales. Altura de miras de todos los partidos políticos. Y sobre la reducción fiscal propuesta por el Ejecutivo Regional. Pues tendremos que efectivamente ser mucho más productivos, hacer más con menos recursos. En este sentido solicitan medidas anticíclicas que hagan que los ingresos del turismo no solo sea cuestión de temporada. Y seguimos en materia económica. El Fondo Monetario Internacional mejora las previsiones para España, eleva sus perspectivas de crecimiento económico hasta el 2,5%. El PIB se va a expandir casi el triple que en la zona euro, a la vez que la inflación se reducirá más rápidamente. Además, el Banco Central Europeo previsiblemente subirá el jueves sus tipos de interés. Podría dar pistas de lo que va a hacer los próximos meses. La Guardia Civil ha localizado una Zodiac que llevaba 3.000 kilos de hachís frente a la playa de Vargas, al sureste de Gran Canaria. La embarcación de 7 metros de eslora estaba a la deriva y sin tripulación. Los agentes han iniciado ya la investigación para identificar a las personas que habrían intentado introducir esos 87 fardos de droga. La Policía Nacional, junto a la Agencia Tributaria, han logrado desarticular una organización criminal que se dedicaba a importar y vender vehículos falsificados. Se ha detenido por todo el territorio nacional a casi 40 personas, 13 de ellas en Tenerife. Gemma Padilla. Los agentes descubrieron que esta organización criminal llevaba al menos 7 años operando en nuestro país. Los investigados traían de forma permanente productos falsificados y los distribuían por todo el territorio nacional a base de empresas de paquetería o puntos logísticos. Una organización que actuaba importando el propio producto o pegando la etiqueta o serigrafía de la marca al artículo. La Policía Nacional realizó 13 registros en domicilios y 22 inspecciones en almacenes e intervino casi 245.000 productos falsificados, entre ellos equipaciones de fútbol, bolsos de lujo, calzados o joyas. También incautó casi 90.000 euros en efectivo. En Lanzarote, un hombre de 40 años ha muerto, fue agredido con arma blanca en Playa Blanca. El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido. La agresión tuvo lugar además en plena vía pública, en la localidad turística. El personal de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento de esta persona. A las pocas horas la Guardia Civil ya detuvo a un hombre de 69 años que está acusado del homicidio. Los primeros indicios apuntan a que la pelea se inició por el robo de un móvil.
El cáncer es una enfermedad que no solo afecta al ámbito de la salud, también al estado emocional de los pacientes, el de su entorno, y por eso los representantes de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Canarias se han reunido hoy con el diputado del Común, con Rafael Llanes, para conocer las demandas de esta organización y así mejorar las vidas de los que lo padecen. El cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente en las islas. Cada año se diagnostican más de 12.000 casos donde las necesidades del paciente van más allá de la atención sanitaria. Hay muchísimas personas que viven en la soledad, que viven en la vulnerabilidad económica y que además tienen cáncer. Unas necesidades que este miércoles los representantes de la Asociación Española contra el Cáncer han podido trasladar al diputado del Común. La incidencia de esta enfermedad va a incrementarse en un 49%, llegaremos a la conclusión de que estamos hablando de la enfermedad del siglo XXI. Entre sus demandas se encuentra la mejora de los cuidados paliativos. No solo al cáncer hay que cuidarlo en su origen, sino que también hay que cuidarlo en el final de la vida. Y en casos como el del cáncer de colon se piden fomentar las estrategias de prevención. Pues ese cáncer tiene lo que se llama un cribado, una posibilidad de detectarlo a tiempo. Se debería hacer a toda la población que tiene entre 50 y 69 años. Desgraciadamente, pues desde el Servicio Canario de Salud no se invita a toda la población a ello. Unas medidas preventivas en las que la investigación y la educación pueden salvar vidas. Se toman más antidepresivos en La Gomera que en Tenerife. Esto ocurrió en el año 2020, que fue el año del inicio de la pandemia, y lo concluye ahora un estudio publicado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en islas como El Hierro o La Gomera aumentó el consumo de antidepresivos el año del confinamiento? Una posible explicación. Por ejemplo, su tasa de envejecimiento. Son poblaciones muy envejecidas, ¿no? Incluso tienen una media del 22-23%, aunque hay municipios de la isla de La Gomera que llegan al 30% de envejecimiento. En Tenerife o en La Palma apenas se notaron las diferencias de un año a otro, pero en La Gomera sí, 5 puntos por encima del valor esperado en el consumo de antidepresivos, 4 puntos en El Hierro. Aunque también puede haber otros factores, como son, por ejemplo, la demografía de estas dos islas, que son las dos islas más pequeñas, su carácter económico, que son mundos rurales, pues podrían explicarlo, ¿no? Eso en 2020. Ahora que ya la pandemia está en un segundo plano, hemos acudido a la farmacia. Yo creo que a la larga, después, cuando ya hemos vuelto un poco a la normalidad, pues sí que hemos notado ese bajón y sí que muchos pacientes han tenido que pues acudir a antidepresivos, ansiolíticos y demás. Entonces, en islas pequeñas, ¿más consumo de antidepresivos tras la pandemia o no? La respuesta exige otra investigación que va a llevar a cabo por municipios la Universidad de La Laguna. Los abuelos, las abuelas son ya una pieza fundamental para lograr la conciliación para muchas familias. Lo dice un informe de Aldeas Infantiles, Samuel López. Además lo dice en el Día de los Abuelos. Sí, los datos son claros, Marta. En España, el 35% de los mayores de 65 años, es decir, 1 de cada 3, cuida a sus nietos y nietas varios días por semana. Son 12 puntos más que la media europea y muy por encima de otros países de nuestro entorno, como Francia con el 13% o Alemania con el 15%. Son los llamados abuelos acogedores. Sin importar el género, dedican una media de 16 horas semanales a estos cuidados. Es el caso de Julia, vean. A mí tenía que trabajar y hoy Andrés se queda con la abuela preparando el desayuno. ¡Ah! Preparamos. Toma. Lo mejor de ser abuela es tener una vez más la oportunidad de descubrir el mundo con ojos nuevos. Porque cuando eres madre, pues vas descubriendo el mundo otra vez con tus hijos. Pero como no sabías que eso iba a pasar, no estabas tan preparada para ello. Julia es abuela desde hace 3 años, un rol que disfruta con pasión. Cosas como madre que pienso que no las disfruté tanto. Y dije, el día que sea abuela, esto no me lo pierdo. Y ahora no me pierdo nada con mi nieto, disfruto horrores. Se siente afortunada al poder compartir su faceta de abuela con sus rutinas diarias. Estoy con él, paso la tarde con él, lo recojo de la guardia, vamos un ratito al parque, la merienda. Buenos días. Hoy me toca pintar de abuela también. El rol de abuela llega sin ser buscado, sin embargo se convierte en uno de los más importantes de la vida. Soy una abuela muy cómplice con mis nietos, disfruto muchísimo con ellos, me gusta tener nietos. Es más, me gusta ser abuela. Abuelas amorosas y disponibles, pero además personas activas y seguras de sí mismas. La forma de ser de antes era, te casabas y te anulabas, que era la clásica frase que decían los maridos.
No, hoy saco a mi mujer, yo eso siempre lo he odiado. ¿Cómo que me saca? Son las nuevas abuelas con mucha vida que compartir y disfrutar. Pero el apoyo de los abuelos no es solo logístico o emocional, la implicación es también económica. Casi la mitad de los mayores de 65 años ha ayudado a sus hijos o nietos. La situación se endurece en época de crisis. Fíjese en el dato, en 2015 el 80% de los abuelos ayudó económicamente a sus hijos o nietos. Es la ONG que tengo yo en casa, mis hijos y mis nietos. Estamos ahí para servir porque volvemos a ser padres. Para la que tiene 3 hijos, pues sí, es lógico, porque son demasiado para la casa, para ella, ¿no? Lo sé de mucha gente que lo están pasando muy mal, y gracias a los abuelos. Y en La Palma, cuentacuentos adultos para celebrar este Día de los Abuelos de las Abuelas. Hoy han viajado en el tiempo a sus recuerdos de juventud e infancia. La capital palmera celebra el Día de los Abuelos, poniendo en valor la tradición oral. Yo soy abuelo, así que es mi día también. Pues la verdad que traemos nuestros viejos cuentos. Son cuentos que tenemos desde siempre y lo hemos ido trabajando, cambiando. Y hoy se lo traemos a ellos, que son cuentos de tradición oral. Cuentos que seguro le van a traer muchos recuerdos y muchas vivencias. Junto al taller de juglares, el grupo más veterano de Canarias disfrutarán de nuestros viejos cuentos. Yo iba en Vegueta, en la calle General Mola, había una barbería que se llamaba la Barbería Quesada, porque los dueños, Mastro Manuel y Mastro Juan, eran Quesada. Pienso revivir, porque yo todavía la cabeza la tengo bien. La movilidad no, pero la cabeza perfecta. A celebrar lo que me brinden y a agradecerlo. De esta forma, el segundo ciclo de narración oral amplía la proyección de su trabajo, incluyendo al público más veterano. El nuevo consejero de Educación del Gobierno de Canarias realizó su primera visita oficial a la isla de Lanzarote y allí se reunió con el alcalde de Arrecife, con Jonathan de León. Poli Suárez se ha comprometido a mejorar las infraestructuras educativas de la isla, además de facilitar la implantación de la educación de 0 a 3 años. Vamos a trazar esas líneas de trabajo. Vamos a ir de la mano, insisto, con los alcaldes, con las alcaldesas, para conseguir unas mejores infraestructuras, para conseguir mayor implantación de la educación de 2, 3 años, en este caso de 0 a 3 años en la isla de Lanzarote. Siguen produciéndose las tomas de posesión de los nuevos miembros del Ejecutivo Regional. Hoy el turno ha sido para el viceconsejero de Servicios Jurídicos, José María Riestra, y la directora general de Transformación Digital, Guadalupe González Taño. Taño ha ocupado, entre otros cargos, la de diputada en el Congreso, presidenta del Cabildo de La Palma. Y esta mañana han jurado su cargo los nuevos integrantes de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria en este pleno, que ha renovado a algunos de sus miembros tras los cambios producidos en las alcaldías de Agaete, Firgas, la aldea de San Nicolás y Valleseco tras las elecciones municipales. La presidencia recae en el alcalde de Teror, Sergio Nuez. Ese proyecto de sostenibilidad que tenemos en la Punta de Galda con la desaladora y con la depuradora que estamos ejecutando en la Punta de ahí, en Galda, para toda la mancomunidad. Seguir con los proyectos de sostenibilidad con esa Agenda 2030 que teníamos ya presente y el tema de la sinergia económica un poco con la parte empresarial de la zona norte. Y en la Isla del Hierro, el Hotel Punta Grande, considerado el hotel más pequeño del mundo, pues va a cerrar sus puertas. Lo hará a final de este año. Así lo han anunciado ya sus propietarios. Este hotelito es bien de interés cultural. La Consejería de Patrimonio del Cabildo no ha querido manifestarse al tratarse de una propiedad privada, mientras el alcalde de La Frontera ya piensa en lo que debe ser esta instalación en el futuro. Su uso futuro o su explotación futura consideramos que siempre debe pasar por una simbiosis o una convivencia por aquellos usos y costumbres que tradicionalmente ha tenido un lugar tan emblemático para La Frontera como es Punta Grande. Israel Reyes deja la dirección del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Después de 18 años, el director artístico del Carnaval de la ciudad ha anunciado en sus redes sociales que deja el cargo. En su comunicado asegura que es el momento de afrontar nuevos retos creativos, pero se alegra de haber contribuido a que el carnaval haya sido declarado fiesta de interés turístico regional, nacional e internacional.
Y cerca de 1000 efectivos participan este año en el dispositivo de seguridad de las fiestas del Pino de Teror. Se espera más afluencia de peregrinos porque el 8 de septiembre coincide con un viernes. Se estudia prohibir el acceso de bicicletas y patinetes por motivos de seguridad. Porque tenemos un problema en la subida del transporte público por el tema de las bicicletas o las patinetas, ya que la cantidad de peregrinos que fluye a Teror entre el 7 y el 8 y el día 10 con las Marías es muy importante. Pues la Virgen estará desde el 5 de septiembre en el presbiterio hasta el 24 de septiembre, domingo que subirá, con lo cual no hay que tener prisa por subir a Teror. Hasta el 31 de agosto pueden visitar en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, una exposición titulada Caligramas, una muestra del artista Dori Alessio, que hace años comenzó a practicar la escritura con ambas manos. A partir de ahí, a interesarse, leer, investigar sobre los hemisferios del cerebro y cómo nos afectan. Escribir con una mano u otra refleja la expresión del hemisferio que utilicemos. Si escribimos con la derecha, estaremos usando el hemisferio izquierdo y viceversa. Además, estaremos potenciando unas cualidades u otras. He conocido mis hemisferios a través de observar mis propias capacidades. Entrenando las otras, podría mejorarlas, las que yo pensaba que no las hacía muy bien. Sabes que son mis capacidades del hemisferio izquierdo. Pues esas, entrenándolas, pues logro contar con ellas después de años. Dori es diestra, pero desde hace años practica también escribir con la izquierda, algo que le ha servido para activar y trabajar los dos hemisferios. Con el tiempo, después fue mejorando mi caligrafía con la mano derecha al trabajar el otro hemisferio. Utiliza diferentes materiales para volcar sus palabras y caligrafías, que ahora expone en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario. Enseguida lo llevas a esa persona, pues yo he observado en mi caso y en mi casa, y mi hermano y mi abuela, y entonces creo que no es difícil con 3 pinceladas que digas sobre un hemisferio y el otro, para que te ayude a observarte a ti mismo y luego pues entender, pues ya sé por qué no me gustan las matemáticas, y espero que generar inquietudes. Hoy se ha celebrado en el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña la gala Drag Me, dentro del Festival Internacional Culture Business Pride, un encuentro en el que ha participado la actriz y cantante británica Samantha Fox. Junto a ella, 3 transformistas han compartido con el público sus experiencias personales en el mundo de la música. Mejor en Tenerife aquí es un poco complicado, pero a nivel internacional que viene una, pues ella nos va a explicar que sí se puede. Entonces si ella puede, todas podemos. Llevo 14 años en el mundo, he hecho muchísimas cosas y estar aquí ya significa algo muy grande y estoy muy contenta, la verdad que sí. Bueno, un apunte en cuanto al tiempo. De momento sigue sin llegar el intenso calor al archipiélago. Afortunadamente, incluso mañana bajan un poco las temperaturas en zonas del interior de Gran Canaria, también en Tenerife. Están viendo imágenes desde allí, tarde soleada veraniega en Santa Cruz de Tenerife, aunque con el alisio como protagonista. Un viento del nordeste que mañana cobrará un poco más de intensidad. Luego, Edgar Cedrés nos da todos los detalles de la previsión. Bueno, y en los deportes hemos vivido hoy tarde de fútbol en Televisión Canaria con amistosos de la Unión Deportiva Las Palmas, del Club Deportivo Tenerife, Carmelo Martínez, ambos con derrota. Sí, Marta, buenas noches. No ha habido suerte en cuanto a resultados ni para amarillos ni para blanquiazules. La Unión Deportiva Las Palmas sufrió la primera derrota del verano a manos del Español. 1-2 perdió el equipo de García Pimienta, que dejó como dato más llamativo el tanto de uno de los fichajes de este mercado, Javi Muñoz. Su tanto suponía el empate que deshizo el cuadro periquito casi al final. El encuentro dejó también el debut en la portería y como titular de Aaron Escandel. Y derrota también del Club Deportivo Tenerife ante el Alavés del tinerfeño Javi López. Los blanquiazules tuvieron ocasiones para marcar, pero siguen teniendo problemas para definir. Un gol de Sila en el tramo final del encuentro supone el segundo tropiezo consecutivo en la pretemporada para los de Asier Garitano. Toda esta información y mucha más, bueno, pues Marta, la veremos en el tiempo de deporte. En nada, con Carmelo Martínez nos cuenta todos esos resultados lamentablemente negativos para nuestros equipos. Gracias, Carmelo. Hasta luego. Bueno, nos vamos a retomar antes de irnos la información sobre ese incendio forestal declarado ayer en la cumbre de Gran Canaria. Una treintena de vecinos que no han podido aún regresar a sus casas, que van a pasar una segunda noche fuera de sus viviendas. Un equipo de esta casa los ha acompañado justo al rato que han podido ir a dar de comer a sus animales. La buena noticia, que el incendio se ha dado hoy por estabilizado. Silvia Luz.
El 95% del perímetro se encuentra controlado y estabilizado, en un 100% en el flanco izquierdo y en un 5% en el derecho. Hay unas 400 hectáreas afectadas. Nosotros nos hemos podido acercar acompañando una patrulla de la Guardia Civil a que las personas que fueron evacuadas puedan dar de comer a sus animales. En esta zona el fuego ha tocado literalmente a las puertas de sus casas. Porque hasta eso no se pudo abrir la asociación de vecinos porque nadie del ayuntamiento se hizo cargo de abrirla. No sabemos ni a qué hora podemos regresar a casa, ni nada, no tenemos nada de información por el respeto. No, pues vinieron para abajo porque dicen que ahora los dejaban subir, mira a ver si los han avisado a nadie. La gente la ha rodeado, pero gracias a Dios en la casa no ha pasado nada, teníamos los alrededores limpios. Bueno, pues la buena noticia con la que casi nos vamos a despedir, que ese incendio de la cumbre de Gran Canaria está prácticamente estabilizado, que se va a trabajar exhaustivamente durante toda la noche para que no se descontrole pues ese porcentaje pequeño que todavía sigue sin estar controlado del todo. Nosotros nos vamos a ir ya y nos vamos a ir además con una mala noticia porque en el día de hoy ha fallecido la cantante irlandesa Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 50 days. Sinéad O'Connor, reconocida por su impresionante voz, por su forma de componer, ganadora de un Grammy, ha fallecido hoy, 18 meses después de perder a su hijo. La despedimos con uno de sus temas más recordados, Nothing Compares to You. Nosotros les esperamos de nuevo mañana. Feliz noche. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose.